Logró volver a su casa, pero ya no era el mismo. Canelo lo logró. Allí estaba, frente a las rejas de su casa, frente al lugar que le vio nacer. La última vez que estuvo allí, era un perrito sano, completo, que no paraba de correr entre los matorrales del jardín, persiguiendo mariposas que nunca atrapaba, ladrando al viento con esa alegría torpe y sincera que solo tienen los cachorros que aún no conocen el dolor. Pero todo había cambiado. Fue muy difícil volver, porque ahora sus patitas ya no se movían como antes. Aún así, lo había conseguido. Regresó a su hogar. Anclado al suelo frente a la puerta, comenzó a llorar tan fuerte que sus aullidos resonaron de ida y vuelta, cortando el frío de la noche como un cuchillo sin filo, lento y profundo. Las lágrimas que caían de sus ojos eran de distintas naturalezas en una. Por la tristeza de un alma rota que no termina de entender que salió mal. Otras, por las heridas que el camino había marcado en su cuerpo, cicatrices que ya nunca desaparecerían del todo. Pero la mayoría eran de felicidad por estar de nuevo en su hogar. Su llanto, sus gritos avisaban que había vuelto. Aquí estoy. Volví. Intentaba decir con cada aullido que rasgaba la oscuridad. Canelo pensó que sus humanos estarían tan felices de verle como el de estar allí. Pero el pobre, inocente perrito no entendía lo que realmente le había sucedido. Sus humanos habían conducido cientos de kilómetros lejos de casa y le habían dejado muy lejos, demasiado lejos para que un perro herido pudiera regresar. O al menos, eso creyeron ellos. Al principio, Canelo estaba feliz. Jugaba en el césped de aquel lugar desconocido, olisqueando todo con esa curiosidad natural que tienen los perros, sin sospechar nada. Pero luego se dio cuenta de que se encontraba totalmente solo. Esperó. Siguió esperando. En el coche no regresó. Las voces que conocía no llegaron. El silencio lo rodeó como una manta pesada y fría. Pensó que se había perdido, pues en el corazón de los animales, el abandono no existe. Porque no existe algo tan malo dentro de ellos. No hay en su interior un rincón capaz de imaginar que quien les dio de comer, quien les acarició la cabeza mientras dormían, quien les puso un nombre, pueda elegir dejarlos a un lado del camino, como si fueran algo que ya no sirve. Y entonces, su viaje de regreso a casa comenzó. Atravesó la inclemencia del clima, caminó por carreteras que nunca había pisado, cruzó campos que no reconocía. Su olfato le guiaba, ese sentido misterioso y poderoso que los perros tienen y los humanos no merecemos del todo. Su corazón le empujaba. Cada paso era una promesa que se hacía a sí mismo al llegar. Pero los caminos no siempre son amables. Hasta que un día sucedió. Un coche se salió del límite de la carretera y entró al borde por donde Canelo caminaba. Fue un instante, tan solo un instante. Y en ese instante, el mundo se detuvo. Durante semanas, Canelo no supo si aún era parte de la vida. El impacto lo había lanzado hacia la zanja que bordeaba el asfalto. Quedó allí entre tierra húmeda y hierba aplastada sin poder moverse. El dolor era tan grande que ni siquiera podía aullar. Solo podía respirar y a veces, ni eso. Allí, solito en la zanja, esperó. Esperó por un milagro. Un milagro que nunca llegó de la forma que él esperaba. Pasaron coches, pasaron personas. Nadie se detuvo. Nadie miró hacia el costado del camino donde un pequeño cuerpo marrón yacía inmóvil entre las sombras. Nadie le ayudó. Parecía el final de su historia. Pero los animales nunca se rinden. Y cuando tienen una casa a donde volver, una dirección guardada en algún lugar que no es el cerebro sino algo más profundo, seguirán caminando o arrastrándose, si es necesario, hasta poder regresar. Nadie sabe cuántos días tardó. Nadie sabe cuántas noches pasó con frío, con hambre, con ese dolor sordo que no descansa. Nadie sabe cuántas veces estuvo a punto de rendirse, de cerrar los ojos y no volver a abrirlos. Pero Canelo siguió, milímetro a milímetro cuando no podía, más metro a metro cuando encontraba fuerzas, kilómetro a kilómetro cuando el recuerdo del hogar era más grande que el dolor del cuerpo. Y pese a todo pronóstico, pese a toda duda, pese a toda prueba, allí estaba, de nuevo, en la puerta de su casa. La noche era fría y callada. En el barrio dormía. Las luces de las casas estaban apagadas. Y en el umbral de esa puerta que tantas veces había cruzado corriendo, lleno de vida, Canelo lloraba. Sus aullidos eran algo entre una súplica y una celebración. Eran el sonido de alguien que ha sobrevivido lo imposible y no sabe si reír o llorar. Así que hace las dos cosas al mismo tiempo. Finalmente la puerta se abrió, pero no eran sus dueños. Ellos ya no vivían allí. Era el nuevo inquilino. Un joven de no más de 25 años, pelo revuelto, cara de haber sido arrancado del sueño, que al oír ese llanto insistente, ese llanto que no pedía permiso para existir, salió. Y encontró una escena imposible de ignorar. Un perro sucio, quieto, con medio cuerpo pegado al suelo, las patas traseras sin movimiento, y los ojos llenos de una súplica tan antigua como el vínculo entre los perros y los seres humanos. Esa mirada que dice confío en ti. Esa mirada que decían por favor. Esa mirada que dice no me falles. El joven se llamaba Rodrigo, y Rodrigo no preguntó nada, porque el dolor a veces
Se entiende sin palabras. No necesitó que nadie le explicara qué había pasado, ni cuánto tiempo llevaba ese perro sufriendo, ni de dónde venía, ni cómo había llegado hasta allí. Lo único que vio fue a un ser vivo que necesitaba ayuda. Y eso fue suficiente. Se agachó despacio, con cuidado, sin movimientos bruscos que pudieran asustar a un animal que ya había aprendido que el mundo puede lastimar. Le extendió una mano abierta, con la palma hacia arriba, como se hace con alguien a quien le estás ofreciendo algo sin exigirle nada a cambio, y le dijo algo que Canelo nunca había oído antes, con tanta honestidad detrás tan tranquilo. Ya estás en casa. Esa noche, Rodrigo no durmió. Se quedó en el suelo junto a Canelo, con una manta vieja que sacó del fondo de un armario, acariciándole la cabeza con ese ritmo lento que tienen las personas cuando quieren decirle a alguien que no están solos. Le dio agua con una cuchara porque Canelo no podía alcanzar el tazón. Le limpió las heridas con lo que tenía, y habló con él durante horas, en ese tono suave que tienen las conversaciones que no necesitan ser entendidas para ser sentidas. A la mañana siguiente, salieron juntos. Rodrigo llevó a Canelo al veterinario envuelto en esa misma manta vieja, sosteniéndolo contra su pecho, con el cuidado con que se sostiene algo frágil y precioso. En la sala de espera la gente los miraba, algunos con ternura, otros con lástima. Rodrigo no miraba a nadie, solo miraba a Canelo. La doctora se llamaba Valentina, era una mujer de manos calmadas y voz pausada, de esas personas que parecen diseñadas para dar noticias difíciles, sin que el peso de esas noticias aplaste a quien las recibe. Revisó a Canelo durante un largo rato, le hizo radiografías le midió reflejos, le palpó con delicadeza cada centímetro del cuerpo que había sobrevivido, lo que no debería haber sobrevivido. Y entonces, con la misma voz pausada, le dijo a Rodrigo lo que necesitaba escuchar. El diagnóstico fue una sentencia. Canelo no volvería a caminar. Las lesiones en su columna eran demasiado graves. El tiempo sin atención médica había hecho lo suyo. No había cirugía posible. No había tratamiento que devolviera el movimiento a esas patas que alguna vez corrieron sin parar por un jardín que ya no existía en su vida. Rodrigo bajó la cabeza. Hubo un silencio en esa sala que pesaba. El tipo de silencio que no es ausencia de sonido, sino presencia de algo que todavía no tiene nombre. Rodrigo apretó los dientes. Respiró despacio, y cuando volvió a levantar la vista sintió algo en su mano. Era una nariz, pequeña, húmeda, insistente. Canelo lo miraba desde la camilla con sus ojos oscuros y brillantes, con esa expresión que los perros tienen y que los humanos tardamos toda una vida en aprender. La de alguien que ya soltó el peso de lo que no puede cambiar y solo existe en el presente, en este instante, en este aquí, como diciéndole: no importa, ya te tengo a ti y con eso tengo suficiente. Rodrigo sonrió a pesar de todo. Esa tarde, de regreso a casa, hicieron una parada. Entraron a una tienda especializada en animales y eligieron juntos una silla de ruedas para perros. Era pequeña, de color azul, con unas ruedas resistentes y una estructura ajustable que se adaptaba al cuerpo de Canelo como si hubiera sido diseñada para él. El empleado de la tienda los ayudó a ajustarla. Tuvieron que probarla varias veces. Canelo no entendía muy bien qué era ese artilugio metálico que le habían enganchado al cuerpo hasta que se movió. Y entonces lo entendió todo. Las ruedas rodaron sobre el suelo de la tienda y Canelo avanzó, despacio al principio con esa torpeza adorable de quien está aprendiendo algo nuevo. Luego un poco más rápido, luego más. Y en ese momento, en esa tienda con luz de neón y olor a alimento para mascotas, Canelo volvió a correr, no como antes, no hacia el pasado ni hacia lo que había perdido, sino hacia adelante, siempre hacia adelante. Rodrigo tuvo que secarse los ojos, el empleado también. Así fue como Canelo encontró un nuevo hogar sin buscarlo, y Rodrigo encontró un compañero sin esperarlo. Los días que siguieron fueron distintos. Rodrigo reorganizó su apartamento, quitó las alfombras para que las ruedas de Canelo pudieran deslizarse mejor, compró rampas pequeñas para que pudiera subir al sofá si quería, aprendió a limpiarle con cuidado las partes del cuerpo que Canelo ya no podía alcanzar solo, aprendió los horarios de su nueva rutina, las señales que usaba para avisar que necesitaba salir, los sonidos que hacía cuando tenía hambre, cuando quería jugar, cuando simplemente quería estar cerca. Y Canelo aprendió también. Aprendió que este ser humano no se iba a ir. Aprendió que este olor, esta voz, estas manos eran seguras. Aprendió a confiar de nuevo, que es quizás la tarea más difícil para alguien que ya fue traicionado una vez. Salían a pasear por el parque cada mañana. Al principio la gente los miraba con una mezcla de curiosidad y compasión, pero pronto los vecinos del barrio empezaron a conocerlos. El señor que vendía periódicos en la esquina le guardaba a Canelo una galleta salada. Los niños de la escuela cercana lo esperaban para acariciarle la cabeza cuando pasaban. La señora del tercer piso, que nunca hablaba con nadie,
empezó a asomarse a su ventana cada mañana solo para verlos pasar. Canelo se convirtió en algo que muy pocas criaturas logran ser, en un recordatorio vivo de que la vida puede más que el daño, de que la alegría no depende de tener todo intacto, de que a veces lo más poderoso que existe no es la fuerza, sino la voluntad de seguir. Un día, Rodrigo encontró en una caja vieja unas fotos que los anteriores dueños habían olvidado al mudarse. Entre ellas había una de un cachorro pequeño, marrón, con orejas grandes y ojos brillantes, corriendo en un jardín. Tardó un momento en reconocerlo. En otra historia, Rodrigo la puso en un marco y la colgó en la pared del salón, junto al sofá donde Canelo dormía cada noche, para que nunca olvidara de dónde venía, y para recordarse a sí mismo que ese perro, con todo lo que había cargado, había elegido regresar, había elegido seguir, había elegido confiar. No todas las historias terminan como uno espera. Canelo no recuperó el movimiento de sus patas en su columna, no sanó. No hubo un momento cinematográfico en el que de pronto se pusiera de pie y echara a correr por el parque mientras la música sube y todos lloran de emoción. Pero hay algo que sí pasó. Canelo encontró paz, y eso, a veces, vale más que cualquier milagro médico. La paz de saber que hay alguien esperándote cuando llegas a casa. La paz de sentir una mano en la cabeza antes de dormirse. La paz de existir en un lugar donde tu presencia no es una carga, sino una bendición. Frente a esa puerta donde lloró una noche fría y oscura, nada había terminado. La vida le había mostrado, con toda su crueldad primero y con toda su ternura después, que lo mejor a veces llega disfrazado de lo peor, que los finales que parecen definitivos no lo son, que incluso arrastrándose, incluso roto, incluso con el cuerpo marcado por todo lo que no debió pasar, se puede llegar a casa. Y a veces, la casa no es el lugar donde naciste. A veces, la casa es la persona que abrió la puerta cuando todo lo demás estaba cerrado. Canelo lo sabe. Hoy cada mañana cuando sus ruedas azules lo llevan por el parque hacia el sol que empieza a calentar el asfalto, lo demuestra.